Usted puede ubicar en su mapa la moderna ciudad de Salónica y al hacerlo habrá hallado el sitio de la antigua ciudad de Tesalónica. Originalmente se le llamaba Terma, debido a las fuentes termales del área, pero alrededor de 300 años antes de Cristo, Casandro, rey de Macedonia, le cambió el nombre en honor a la hermana de Alejandro el Grande. Tesalónica era una ciudad libre, con su propio gobierno y también la capital de Macedonia. Tesalónica se erguía en la importante Vía Ignacia, la más importante carretera romana. En la ciudad de Tesalónica había un grupo grande de los prosélitos gentiles, que eran griegos piadosos, en la sinagoga, y respondieron entusiastamente junto con algunos de los judíos. Esta clase de éxito enardeció a los judíos ortodoxos y fraguaron un motín para abochornar a los cristianos y obstaculizar el ministerio de Pablo. Los creyentes estimaron que era mejor que Pablo y su grupo se fueran, lo cual hicieron, yendo primero a Berea. Pablo dejó a sus compañeros en Berea y siguió solo hasta Atenas. Cuando Timoteo se le unió allí, el apóstol le envió de regreso a Tesalónica para animar a la nueva iglesia. Finalmente todos se reunieron en Corinto. Timoteo informó respecto al estado de la pequeña iglesia de Tesalónica. Sus gentilicios son tesalonicenses. Fue desde Corinto, alrededor del año 50 después de Cristo, que Pablo escribió primera a los tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses la escribió pocos meses más tarde. La primera carta tenía varios propósitos, era animar y confirmar en las cosas de Cristo a los nuevos creyentes, también responder a las falsas acusaciones hechas contra Pablo y su ministerio, también explicar que el cristiano muerto participará de la segunda venida de Cristo, que era una de las dudas que surgieron allí. Otra cosa era advertir a los cristianos en contra de la inmoralidad pagana, recordar a los miembros de la iglesia que honren y sigan a sus líderes espirituales, advertir, por ejemplo, a los creyentes que habían dejado sus trabajos y estaban ociosos debido a que pensaban que Cristo volvería pronto. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué preocuparse de esto y lo otro si Cristo iba a volver pronto? La segunda carta a los tesalonicenses se escribió pocos meses más tarde. Las persecuciones en contra de la iglesia empeoraban y la gente necesitaba estímulo. Los ociosos, que habían dejado de trabajar pensando que Cristo volvería ya, estos ociosos en la iglesia no habían vuelto al trabajo. Y para empeorar más las cosas, la gente estaba confundida. Por ejemplo, respecto al día del Señor, que era el día de la gran tribulación, decían ellos, pensando que ya estaban atravesándola. ¿Qué deben hacer los cristianos que están en la voluntad de Dios cuando atraviesan pruebas y tribulaciones dolorosas? Esta carta dice, deben agradecer a Dios por su salvación y porque Él está con ellos. Va un poco gramado por lo que estamos viendo nosotros en el estudio de Santiago. Someterse también a la voluntad de Dios sin quejarse. Pedir a Dios que les dé sabiduría para comprender su voluntad. Qué grande enseñanza allí involucra eso, entender, y Dios nos dé esa sabiduría para en los momentos de tribulación, de enfermedad o dificultad, entender por qué ocurren las cosas y su voluntad. También esta segunda carta a los tesalonicenses tiene como enseñanza observar en busca de oportunidades para testificar y glorificar a Dios en la situación. Estamos viviendo una situación nosotros también especial. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad para testificar y glorificar a Dios en medio de una pandemia? Esperar con paciencia también hasta que se cumplan los propósitos de Dios. ¿Qué tanto cuesta? Sí, cuesta mucho. Por supuesto, si estamos fuera de la voluntad de Dios y vienen los problemas y vendrán y seguirán viniendo, debemos aceptar muchas veces la disciplina de su mano. El mundo se precipita cuesta abajo hacia el infierno a velocidad vertiginosa. No quieren oír, no quieren prestar atención a la palabra de Dios. Los cristianos fieles sufren
mientras que los incrédulos impíos prosperan. Y esa es una fotografía que se ha visto a través de toda la historia. Y parece como que si Dios se hubiese olvidado de los suyos, pero no es así. El apóstol Pablo aquí lo dice. Hermanos, no es así. El creyente debe descansar. Y esta palabra quiere decir aflojar la tensión, dejar de estresarse, de angustiarse, sabiendo que Dios está obrando en el mundo y también en tiempo de pandemia. Un día Él vindicará a los suyos y ejecutará su venganza contra los perdidos. Cuando lea primera y segunda a los tesalonicenses, aprópiese de estas verdades y viva confiando y descansando en sus promesas y fidelidad. Saludos cordiales.